Hola mis estimados amigos, en esta oportunidad vamos a ver sobre cómo fue la educación en la civilización agraria china. Contexto. Cuando hablamos de China, muchas veces lo recordamos como una de las civilizaciones más antiguas del mundo. También lo relacionamos como uno de los países más poblados que hay en toda la Tierra. Asimismo, también cuando hablamos de China, recordamos la riqueza cultural impresionante que tiene este país. Ejemplo de ello lo podemos ver en los guerreros de terracota y asimismo en la impresionante y magnífica muralla china. Muchos conocemos a China por estas razones. Sin embargo, esta nación no solamente destacó culturalmente, políticamente, sino también destacó en el ámbito educativo. En la antigua China, la educación era altamente valorada y se consideraba esencial para el crecimiento personal y el avance social. Se creía que, a través de la educación, las personas podrían adquirir conocimientos y habilidades que les permitirían contribuir de manera positiva a la sociedad y alcanzar así una vida plena y significativa. Los chinos también tenían una estructura social aristócrata y feudal, ya que era el emperador quien quien tenía las funciones de jefe civil y religioso, además de que el sistema de administración del imperio era muy desarrollado para su época. En el ámbito familiar vemos que la máxima autoridad del hogar era el padre, y los hijos, juntamente con la esposa, le debían obediencia absoluta, tanto como al emperador, quien ejercía en ese momento un poder ilimitado. Desarrollo de la educación en la antigua China. Cuando damos una mirada a la evolución de la educación en la antigua China, llegamos a la conclusión que no podemos hablar de una educación homogénea a lo largo de todo el tiempo, sino que ha ido cambiando a lo largo de ese tiempo, según la dinastía y el emperador que ocupaba el cargo. En la sociedad primitiva china, los conocimientos eran transmitidos de generación en generación. Con la aparición de las escrituras jeroglíficas hace aproximadamente 3000 años, se crearon las instituciones profesionales cuya finalidad fue la de seguir transmitiendo ese mismo conocimiento. Estas instituciones eran conocidas como Chenhun, que vienen a ser los antepasados de las escuelas de hoy en día, para la transmisión formal de los conocimientos. Durante la dinastía Xia, Shang y Zhou se establecieron escuelas formales llamadas Xiao, Xiang y Shu, respectivamente. Las escuelas de Shu del Este, precursoras de las universidades, admitían a hijos de la nobleza, mientras que Shu del Oeste, precursoras de las escuelas primarias, educaban a hijos de ciudadanos comunes. Durante la dinastía Zhou se expandieron las escuelas, divididas en estatales y locales. Las escuelas estatales eran exclusivas para la nobleza, mientras que las locales tenían 4 niveles, permitiendo así la ascensión de los estudiantes. Durante el periodo de los reinos combatientes se estableció la Academia Hixia, donde se enfrentaban diversas escuelas de pensamiento. Sin embargo, fue el emperador Qin quien prohibió las escuelas privadas y promovió la educación legalista. Sin embargo, el gran realce de la educación en China lo da la dinastía Han con el emperador Wu, que fue la impulsora de un sistema de escuelas públicas que eran patrocinados por el gobierno. Es así como comienza a haber un reclutamiento de maestros de entre los funcionarios más doctos. Estos colegios eran conocidos como Taxie o Gouxihan y fueron fundamentales para el desarrollo educativo de la élite durante este periodo. Este sistema de escuelas públicas permitió que cualquier ciudadano chino que quisiera estudiar tuviera el acceso a la misma.
China, al parecer, fue una de las primeras civilizaciones o el primer estado en cumplir la función de enseñar a su pueblo, permitiendo que muchos puedan acceder a la educación sin importar su nivel económico. Lamentablemente, solo los más ricos tenían acceso a la educación. Esto no era porque la educación fuera costosa, sino que sus padres preferían que trabajaran sus hijos en los vastos campos de cultivo, cultivando cereales como el arroz, como el mijo, vegetales, cuidando el ganado, cuidando a sus hermanos, en lugar de pasar tiempo en la escuela. Esto se debe a que la economía era una economía feudal, en la cual la familia tenía que trabajar todos los terrenos que tenían a su cargo. De esta manera, solo los padres que no prescindían de sus hijos en sus trabajos tenían la oportunidad de que fueran educados. En la educación de la antigua China, eran los docentes quienes motivaban e impulsaban a sus estudiantes a que puedan dar lo mejor en sus estudios y así, posteriormente, desempeñarse de buena manera en los exámenes que se realizaban para obtener un cargo en el gobierno. En relación a estos cargos, el puesto era para el que podía aprobar los exámenes establecidos. Luego de cumplir 6 años de edad, un niño de la China podía ir normalmente a una escuela. Cada escuela contaba con la presencia de 1 a 2 maestros. La mayor parte de las escuelas se encontraban no en todas las ciudades, sino en las ciudades más grandes de China. Y los edificios que utilizaban no eran precisamente educativos o para este fin. Los edificios que se usaban para impartir clases eran templos o salones de palacios, adecuados para el correcto funcionamiento de los docentes y los estudiantes en China. Las clases eran llevadas a cabo los 7 días de la semana y no había días libres los fines de semana. Comenzaban a partir de las 6 de la mañana y finalizaban hasta las labores académicas a las 4 de la tarde. Las escuelas tenían 1 o 2 sillas donde los maestros se sentaban, mientras que los estudiantes ocupaban los taburetes. Era en estas escuelas donde a los estudiantes se les enseñó a escribir, leer y memorizar la filosofía confuciana, ya que los trabajos que usualmente se hacían en las escuelas consistía en leer los textos del filósofo chino Confucio, quien era muy respetado y admirado y visto como un ejemplo a imitar. Además, debían aprender a componer ensayos y pintar cuadros. La disciplina en China era muy estricta, a tal punto de que el signo usado para poder representar la idea de educar era una mano con un palo. A pesar de que China tenía un sistema educativo muy bueno, esta educación era exclusivamente para varones. Las mujeres de la antigua China no tenían permitido ir a la escuela, ya que su función en la sociedad china tradicional era la de casarse, ser una buena esposa y también una buena madre. Sin embargo, se les permitía estudiar en casa, a algunas, lo que llevó a que algunos ciudadanos adinerados o de clase alta contrataran a tutores para dar clases particulares a sus hijas en sus hogares, aunque el objetivo de ellos no era que sus hijas alcancen un lugar más alto en la sociedad, sino de que sus hijas puedan a través de la educación encontrar a un buen esposo, por lo cual su rol en la sociedad china no experimentó cambios significativos. A pesar de todo, los chinos no se quedaron en el aspecto básico de la escuela, que era leer, escribir, sino que el emperador Wu fue el que permitió la creación de lo que hoy se conoce como universidad. En estos centros de enseñanza de alto conocimiento se profundizaban cada vez más en los saberes de las artes y en las distintas disciplinas que allí se impartían.
Además, China fue el primer estado en donde para tener un cargo de confianza en el gobierno era necesario pasar por una evaluación. Esto representó un gran avance histórico y sin precedentes, ya que hasta ese tiempo los cargos de gobierno estaban reservados únicamente a la familia o al círculo de confianza del emperador, y la única forma de acceder a los puestos en China eran aprobando este tipo de exámenes para funcionarios que se realizaba en esta dinastía. La idea del emperador Wu era de crear una burocracia erudita a través de estas evaluaciones donde se podía determinar a aquellos hombres idóneos para ocupar un cargo en el gobierno, ya fuera en la capital o en alguna de las diversas ciudades de toda China. La mayor influencia de la educación en China fue la del gran filósofo Confucio, con su libro Los 4 libros y los 5 clásicos, que fueron las enseñanzas con las que se educó a los chinos de esa época. Estas eran las más resaltantes materias de la filosofía confuciana aplicadas a la sociedad feudal de la antigua China. Conclusiones. Podemos ver que la educación en esta sociedad jugó un papel crucial, ya que se la veía como un pilar para el avance social y el desarrollo individual. Algunos de los avances que lograron alcanzar en el ámbito educativo siguen vigentes al día de hoy, como los exámenes y la forma de progresar por las buenas calificaciones, mientras que otras han cambiado para mejor, como las restricciones para las mujeres. El legado cultural de la educación en la antigua China sigue siendo apreciado y ha dejado una marca perdurable en China y en el mundo.